Vive nuestro Padre Rey Yahweh Shaddai para siempre. Siervos amados, siervas amadas, tengo el placer de exaltar a nuestro Padre Rey Yahweh Shaddai, de saludarlos a ustedes en este primer día de la semana, el día del sol, el día domingo, para continuar hablando en el libro de Hebreos, siervos amados. Llegamos al capítulo 3. El libro de Hebreos en el capítulo 3 nos habla de una narración de un cojo, de una persona que había nacido inválida de su pierna o de sus piernas, al cual la escritura regular le llama cojo. Y a este lo sentaban todos los días a la entrada del templo para pedir ayuda, lo que le llamamos limosna. El templo le llamaban La Hermosa. Pedro y Juan, creo, permítanme. Pedro y Juan subían juntos, dice, al templo a la hora novena, la hora de la oración. Fíjese, subían juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración. Estamos hablando, siervos amados, que ya Jesús ya se había ido. Y ellos estaban practicando la ley. La ley les ordenaba de que tuvieran contacto con nuestro Creador a la hora tercera, a la hora sexta, a la hora novena. Y eso prácticamente se había convertido ya de padre a hijo como una herencia. No podemos decir ley, tampoco podemos decir cultura o lo que practicaban los ancianos. No, simplemente era el modo de contactar a nuestro Creador. Cosa curiosa, pues, porque en las cartas de Pablo todo esto lo tira a la basura. Todo lo que concernía a la instrucción, a la ley, esas prácticas, pues prácticamente él dice que las abandonaba. Lo tenía todo por basura, dice, cuando ya había recibido a Jesús y había puesto a Jesús por delante. El gran problema es, siervos amados, de que Jesús en sí, Él dijo que Él no había venido a cambiar nada de la ley. Y Pablo dice de que sed imitadores de mí como yo soy imitador de Jesús. Pero vemos que conforme estudiamos las epístolas de Pablo, vemos que en sí, Pablo no era imitador de Jesús, sino que más bien era el que vino a cambiar lo que Jesús dejó como un legado a la humanidad. Jesús se ligó a la ley, a la instrucción, se apegó a la instrucción, a los mandamientos. Y Pablo nos hace retirar de la ley, nos hace retirar de los mandamientos. Pero siguiendo la historia, siervos amados, que Pedro y Juan pues llegan al templo y ven al siervito que estaba ahí sentado en una silla, pues que siempre lo ponían ahí a la entrada del templo para recibir ayuda. Se le quedan viendo a los ojos. Y el siervito pues se les queda viendo y dice, esperando que le dieran algo. Y Pedro le dice, no tengo oro ni plata, le dice,
pero lo que tengo te lo doy, le dice. Permítame, vamos a leer. Mas Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Mire, siervo amado, levántate y anda. Ya ellos allí habían recibido la unción del Espíritu Santo, o sea, la presencia de nuestro Creador. La dimensión espiritual, siervos amados, es compleja, no es fácil de entender, no es fácil de comprender, de aceptar. Cuando nosotros creemos que la entendemos y comprendemos es cuando todavía nos falta mucho que entender y comprender. A mis 69 años, le agradezco a nuestro Creador por darme todo este tiempo de vida. Tengo un promedio de 30, casi 40 años de tener ya contacto con las Escrituras, con la Biblia. Y he llegado a comprender que nuestro Creador a todos nos usa. El judío trata de desechar el nombre de Jesús. Y nosotros, conforme vamos estudiando y vamos subiendo de nivel, llegamos a desechar el nombre de Jesús. Yo ya pasé por eso. Pero ahora bien, fíjese, ese es el nombre que se nos ha dado. Y ese nombre tiene poder, tiene autoridad. Y ese no es el nombre del personaje que le llaman Jesús, el judío ortodoxo. Ese no es el nombre de él. Pero es el nombre que usamos para la liberación, para la sanidad. Y es un nombre que tiene poder. Por eso les digo, lo invisible, lo sobrenatural, a lo que malamente le llamamos lo espiritual, que es lo que no tiene materia física, lo metafísico, es complejo, no es fácil de entender, no es fácil de comprender. Y déjeme decirle, mire, vamos a ver el 3:13, fíjese. Pedro ya hablándole a los judíos que se admiraron ellos porque el siervito cojo, ¿verdad?, se levantó de la silla y apoyados en Pedro y Juan entró al templo de la Hermosa y estuvo exaltando a nuestro Creador caminando y pues lleno de júbilo, danzando, brincando. ¿Me entiende? Dio a entender de que ya estaba sano. Y los que los conocían lo vieron. Y tuvieron miedo, se asombraron de la situación que había sucedido con esta criatura. Pero miren lo que les dice Pedro. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. El Creador, el amo, el patrón, el Elohai, al que malamente la Escritura le llama el Dios de nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, resplandeció
le dio el honor, el triunfo, la exaltación a lo que malamente le llaman la glorificación. Glorificó, exaltó a su Hijo Jesús. Para que se diesen todas esas sanidades que en esos días los apóstoles estaban mostrando al pueblo. Vemos cómo ese nombre tiene poder y tiene autoridad. Y yo me he preguntado si ese no es el nombre de nuestro llamémosle, consiervo judío ortodoxo. Si ese no es el nombre que le llamamos Jesús, ¿por qué? Tiene poder, porque tiene autoridad. Yo lo he vivido, yo no puedo negar. Cuando yo estuve en el cristianismo congregándome, tuve el privilegio de ministrar en el nombre de Jesús, de libertar al cautivo endemoniado en el nombre de Jesús. El judío desecha ese nombre. El judío no le da crédito a ese personaje que le llamamos Jesús. Y en sí, ese no es el nombre de él. Su nombre se lo han escondido, lo repito nuevamente. Cuando nosotros vemos, siervos amados, los adornos, las mentiras que le han puesto a Jesús para darle un personaje más elevado, Jesús no confiesa nada de eso. Son las epístolas de Pablo las que Roma ha manipulado para darle un nivel más alto a Jesús. Como por ejemplo, en Hebreos considero que dice que toda la gloria, o sea, todo el esplendor de nuestro Creador se encarnó en el cuerpo de Jesús. Nos da a entender que Jesús es nuestro Creador, que Jesús es al que malamente le llaman el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero no sale de la lengua, no sale de la boca ni de los labios de Jesús. Él siempre se identificó como el Hijo del Hombre, el Hijo de José, el Hijo de María. Se identifica como el Hijo del Hombre. De la tribu de Judá. Porque José es el que traía la sangre del rey David. No María. María, las dos genealogías, tanto de Mateo y Lucas, la menciona como la madre de Jesús, como la esposa de José. Pero la última genealogía viene a recaer en José, no en María. Así Jesús se identifica en todo tiempo como el Hijo del Hombre. Si
situación se hubiese dado como dice Mateo capítulo 1, verso 18 en adelante, que María fue preñada por obra del Espíritu Santo, Jesús se hubiera identificado como el hijo de la mujer o como el hijo de la presencia de nuestro Creador. Cuando Pedro le dice quién era él, Jesús le dice, no te lo contó carne ni sangre, porque Pedro lo identifica como el hijo de nuestro Creador. Pero acordémonos, siervos amados, tanto a Pedro le cambiaron el nombre, porque su nombre es Simón, y le pusieron Pedro, que viene de Petro, Petra, porque pusieron en boca de Jesús que Jesús sobre la piedra, dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Iglesia es un nombre griego, Pedro es un nombre latino, Petra es un nombre latino, Jesús es un nombre griego. Entonces, cuando tenemos todas esas definiciones enfrente de nosotros, nos damos cuenta de que la situación no es como la leemos, como se nos explica. Son adornos, son mentiras que le han puesto a Jesús. Y vienen al final cambiando lo que Jesús ha enseñado, alejándonos de los mandamientos, que fue lo que Jesús hizo énfasis, que los guardáramos, que ninguno de ellos iba a pasar. Pasaría mejor la tierra y el cielo, pero ni una tilde, ni una jota pasaría de la ley, hasta que todo eso se cumpla. ¿Qué es lo que se va a cumplir? Los tiempos que estamos esperando, siervos amados, tierra nueva, cielo nuevo, lo que dice Isaías, cuando nuestro Creador mande fuego sobre esta tierra para limpiarla. Cuando ya sea construida la nueva casa que anuncia el profeta Ezequiel. Y cosa curiosa, mire, cuando usted estudia Ezequiel se va a dar cuenta que hay como 4 o 5 versos en diferentes capítulos que anuncia que se van a volver a hacer sacrificios para quitar el pecado. Entonces ahí ya quedamos en un problema en que vemos, considero que es Hebreos también, donde nos dice pues de que el sacrificio de Jesús fue de una vez para siempre, fue una sola vez para siempre, dándonos a entender que nunca más iban a haber sacrificios. Pero Ezequiel habla de los tiempos venideros, habla de la nueva casa de nuestro Creador que se va a hacer construida, a lo que malamente le llamamos el nuevo templo. Ahí volverán a haber sacrificios para quitar el pecado. Y ahí nos anuncia nuestro Creador que levantará al rey David para que sea el pastor y el gobernante del pueblo de Israel, o sea, la humanidad. Vamos a seguir adelante, siervos amados. Mire, entraremos ahora en Hechos 3, 22 y 23. Dice, porque Moisés dijo a los padres, nuestro Creador, nuestro Abba Melech Yahweh Shaddai, os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable.
y toda vida que no oiga a aquel profeta será desarraigado del pueblo. Fíjese, Moisés le habla al pueblo. Diciendo de que nuestro Creador va a levantar un profeta después de él, como Moisés. Y Pedro, en el libro de los Hechos, capítulo 3, versos 22 y 23, les está recordando lo que les dijo Moisés. Entonces, el libro de los Hechos y el Nuevo Testamento, con esta escritura se la aplican a Jesús. Ese es otro adorno que le pusieron a Jesús, que se refiere al profeta que iba a salir después de Moisés. Se refiere a Jesús. Y no es así, siervos amados. La misma escritura nos corrobora que se está refiriendo a diferentes personas. Después de Moisés siguió Yeshua, al que malamente le llamamos Josué, el sexto libro del Antiguo Testamento. La palabra no lo ubica como profeta, pero dio profecía. Vemos a eso fue antes, permítame. Vemos a Samuel, profeta. Vemos a Isaías, profeta. Jeremías, profeta. Ezequiel, profeta. Daniel, los judíos no lo ponen como profeta, lo pone en diferentes libros, pero profetizó. La escritura regular que nosotros tenemos lo ubica como profeta. Tenemos a Oseas, profeta. Joel, profeta. Abdías, profeta. Jonás, profeta. Amós, profeta. Miqueas, profeta. Nahum, profeta. Habacuc, profeta. Sofonías, profeta. Ageo, profeta. Zacarías, profeta. Malaquías, profeta. Todos esos fueron profetas después de Moisés, siervos amados. Y aquí está la corroboración, mire. Ya con esto vamos a ir cerrando. Lo tenemos en Deuteronomios 18, del 15 al 22. Deuteronomios del 15 al 22, hablando Moisés: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará nuestro Padre Rey Yahweh Shaddai. A él oiréis, conforme a todo lo que pediste a nuestro Padre Rey Yahweh, tu Creador, en Horeb, en el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de nuestro Padre Rey Yahweh Shaddai, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y nuestro Padre Rey Yahweh Shaddai me dijo: han hablado bien en lo que han dicho.
profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas. El profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijere en su corazón, ¿cómo conoceremos? Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que nuestro Creador no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de nuestro Creador y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que nuestro Padre Rey Yahweh Shaddai no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Se da cuenta en esta última parte, siervos amados, Deuteronomios 18, del 15 al 22, ahí vemos al profeta, a los profetas que iba a levantar nuestro Padre Rey Yahweh Shaddai después de Moisés. Si se refiriera a Jesús, no diría: si el profeta habla por su propia cuenta, por su propia presunción, y no se cumple, ese profeta no ha hablado en mi nombre. ¿Se dan cuenta, siervos amados? Lo dejaremos aquí, siervos amados. Mire, este fue el capítulo 3 prácticamente del libro de Hechos. Un adorno más que le pusieron a Jesús, que iba a ser un profeta después de Moisés. Y que el cristianismo nos enseña que esa escritura se está refiriendo a él. Y no se está refiriendo a él, siervos amados. Se está refiriendo a todos los profetas que siguieron después de Moisés. Si a Jesús lo ponemos como profeta, también él profetizó, dio muchas profecías. Pero el cristianismo nos encaja a estas escrituras únicamente que se refieren a Jesús. ¿Por qué? Y nosotros tenemos la culpa porque no estudiamos, no leemos. Entonces cuando ya leemos, estudiamos, nos damos cuenta qué es lo que la palabra está hablando. Siervos amados, siervas amadas, en el nombre de nuestro Padre Rey Yahweh Shaddai, le doy la honra, el esplendor, el triunfo a nuestro Padre Rey Yahweh Shaddai, y les deseo un buen día y una buena semana. Shalom.